Buenas tardes, pregunta médica. Ya casi el viernes. Pregunta médica, frecuencias dominicanas, canales 24 y 69. Ya en el final de año, preparado para la tecnología de los nuevos tiempos. Los canales que se preparan para los nuevos tiempos. Entonces, tiene su programa de disertación médica, algo como dice la parte promocional, nunca vista. Buenas. Hello. Alba Iris, Hola. estás en el privilegio de estar en tu programa, Pregunta Médica. ¿Cómo estás? Wow. Mucho mejor, gracias a Dios. Llamaba para saludarlo, no recordaba que ya eran las 3 horas del programa. Mire, eres una mujer de bendiciones. Muchas de las cosas que se presentaron en ti, a veces la persona queda en cama. Es decir, que hay que celebrar estas navidades, Claro. Óigame. Sí. También quería aprovechar para hacerle una pregunta. Sí. Yo tengo una amiga que le hicieron una criocirugía. Sí. Y ella lleva ya casi 2 semanas sangrando como si tuviera el periodo. ¿Eso es normal? Depende, porque si la parte se hace fuerte, por ejemplo, cuando yo te hice eso, ya a los 3 días tú estabas nítida, como dicen por ahí. Entonces, a veces esa parte muy sensitiva, muy vascular, entonces surge ese problema. Ya después de 2 semanas, el médico tiene que revisarla. ¿Me entiendes? Sí, yo me hallé extraño el caso por eso, porque yo estaba nítida ya a los 2 días y no presenté ninguna desincomosidad. A los 2 días. Cuidado si eso no lo hicieron en láser, porque el láser ahora es la tecnología que es hemostática, o sea que el paciente prácticamente lo que ve es un ligero sangrado. ¿Tú oyes? Es decir, que ya con 2 semanas podía meterse en una anemia problemática, sangrando 2 semanas. Así que yo espero que te sigas recuperando, y es una bendición de Dios. Muchas razones para darle este año las gracias a Dios, Entre esas razones ahí estás tú, Ahí estás tú, Alba Iris, Sí. Pues y con Dios mediante ya pronto estaré bien. Así mismo es, Bueno, pues un saludo a la familia y dile a ella que revise eso. ¿Por qué no la mandaste para allá? Alba Iris. Sí, bueno, se fue. Porque a veces, muchas veces, no es lo mismo la criocirugía, donde tú limpias el cuello de la matriz, a lo llamado criocirugía cono, donde le quitan un pedazo. Entonces, no es lo mismo la crio que la conización. La crio es una incursión donde tú limpias y el tejido sale de nuevo, pero en base lo que hace es que le lleva algunas capas. Eso se hace cuando hay enfermedades de transmisión sexual, o cuando usted sospecha una de las displasias que son precancerígenas. Entonces, deben ser protocolos transversales donde todos tengamos el mismo criterio, pero ya usted sabe que no hay ninguna supervisión médica, no hay nada que
Entonces cada cual pues hace lo que le da la gana con eso. Lo que le da la gana con eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el colágeno. Yo vi un paciente que ya está para cirugía. Hay una parte en la rodilla que se llama menisco. Digo, bueno, el menisco, que es una fractura de los componentes en la rodilla, yo podría decirte que quirúrgico, pero te doy una opción natural. Entonces, el quirúrgico, te lo voy a explicar. El quirúrgico, una mujer activa, tú lo que haces es que repara el menisco, que le sirve de relleno. Se te puede romper otra vez. Entonces, la otra opción es que el menisco se regenere él solo. Entonces, con un secretico que yo me sé de una sustancia que se llama el colágeno, vamos a usar eso, son 30 sobrecitos. Tú te vas a tomar uno. Hermana, ya al mes, terminando el colágeno, ya le podía hacer así a la pierna, sin problema. Entonces, muchas veces depende de la metodología, porque la mayoría de los tratamientos son ahora mismo microinvasivos. Mientras tú menos invades, mejor. Y generalmente esta parte de las que se llaman las articulaciones o las coyunturas siempre tienen una parte de lubricante que es el que le da la parte funcional. Entonces, eso seco no funciona. Entonces, hay que producir el colágeno. Muchas veces tú produces el colágeno, pero si tú tienes un poquito de colágeno, el cuerpo te lo asimila y va directamente donde se necesita. ¿Dónde se necesitaba en ella? A nivel de la rodilla. Entonces, ahí le quité parte del trabajo a un ortopedista, porque a veces decimos allá, yo decía, vi muchos médicos allá en Puerto Plata. Entonces la etapa de nosotros eran médicos generales que sabían de todo. Entonces, afortunadamente yo me fijé en uno de esos médicos para yo ser el médico que soy hoy, donde un niño no se va a morir de dengue porque yo sea ginecólogo, que yo sepa lo que es una hipertensión arterial, o que sepa algo de los huesos y de la resonancia magnética. En muchas ocasiones hay que tener conocimientos preliminares. Por eso era que yo decía lo importante que es la normativa y el protocolo. La normativa y el protocolo, al parecer, una tomografía es igual que una resonancia. Al parecer. Entonces, muchas veces te indican una tomografía donde va una resonancia. Y viceversa. Entonces, el paciente lo que está es gastando recursos ahí y usted no está resolviendo nada. Por ejemplo, un paciente que se ha afectado después del COVID. Ustedes saben que esta enfermedad produjo mucha fibrosis pulmonar. Entonces, usted tiene que hacer un estudio profundo porque en ocasiones estos pacientes tienen problemas respiratorios. Entonces, ¿qué usted va a hacer ahí? Porque usted puede aprender.
y decirle, a mí me gustaría que un paciente diga, doctor, ¿y no es mejor una tomografía? O no mejor, es mejor una resonancia. Pero que lo han aprendido aquí, pacientes que han aprendido eso aquí. Entonces, en muchas ocasiones no se ven tan bien los tejidos, no esa parte. Al parecer los estudios son iguales, pero no. Entonces, atención, si son problemas respiratorios después del COVID o cualquier afección que usted entienda, una neumonía, la mejor herramienta es la tomografía axial computarizada. Tomografía axial computarizada. Pero si es el manguito rotador, un hueso, o como yo vi con esa paciente que uno le topaba a nivel de la rodilla y el menisco que sostiene parte de la rodilla se sentía que estaba desbaratado, como dicen en Puerto Plata, estaba desbaratado. Entonces, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Su padre fue a Estados Unidos, desgraciadamente murió en los problemas del 11 de septiembre. Entonces, doctor, como yo creía mucho en la medicina de mi papá, y usted fue de su promoción, yo quiero que usted me diga eso. Me tienen para el lunes, eso hace ya un mes, me tienen para el lunes para una cirugía, el menisco. Y efectivamente, yo le dije, tú no te puedes hacer, nadie puede decir que es el menisco, yo puedo sospechar, pero tú tienes que hacerte un estudio. Entonces, para los huesos, cuando un pelotero se lesiona, un pelotero tiene lesiones en un brazo, en el brazo de lanzar, o tuvo una lesión en las extremidades inferiores corriendo, ahí es una resonancia. Entonces el menisco que tiene en la rodilla es una resonancia, no tomografía. Sí, él me dijo que con una tomografía, eso no va a tomografía ahí. Porque cuando usted ve esos peloteros de grandes ligas que tienen lesiones permanentes en los huesos, en el brazo de lanzar, es para huesos, visualizar huesos, manguito rotador, cartílago. Entonces, eso es resonancia magnética. Entonces, en la rodilla, huesos, tendones. Entonces, ahí es resonancia magnética. Entonces, yo le dije, yo estoy seguro, pero por protocolo, hay que confirmar los diagnósticos. Efectivamente, cambiamos la indicación. Entonces, le decía tomografía. Usted no tiene que ofender al médico. Tú tienes que explicarle al paciente qué es lo que más se le conviene, porque para eso vino donde ti. O si no, no hubiera ido donde ti. Entonces, en la parte que tú le mandas a hacer, tú tienes que explicarla. Mira, yo mando a hacer eso porque la resonancia magnética son más específicas para huesos. La tomografía es más específica para tejidos. Por ejemplo, después del COVID, que los pacientes, muchos pacientes tuvieron efectos colaterales a nivel de los pulmones, entonces se llama tomografía. Entonces, con mucha delicadeza, sin ofender al colega, usted manda a hacer una resonancia magnética. Entonces, cuando regrese aquí en Pregunta Médica, en la tarde científica de Pregunta Médica, les vamos a explicar qué salió en esta paciente y cómo en 2 meses el paciente comenzó como una gacela a correr. Y esos son
cosas que la misma naturaleza las resuelve sin tener que intervenir. Así que yo creo mucho en eso. Así que vamos a este bloque y regresamos en el mejor programa médico de la tarde, Pregunta Médica. Entonces, eso se llama primera y segunda opinión. Primera y segunda opinión, sonaba la rodilla. Entonces ya decidió. Ella fue donde el médico indicado. Por eso que en los países, no como estos, de llantosos, en países desarrollados, el primer encuentro que tiene el paciente con el médico familiar, el médico familiar está llamado a hacer un diagnóstico en un 80%. Entonces lo deriva al especialista ya cuando tiene el diagnóstico, que no puede resolverlo. Entonces, en un centro de atención primaria, si los ministros de salud pública no hubieran engañado, que no los hay en República Dominicana. Esos lugares, esa parte mecánica, que a veces usted da un resbalón o quiere subir una escalera rápido, se tuerce el menisco y se rompe en la rodilla. Entonces, como no hay atención primaria, la gente va directamente en el especialista. El especialista inmediatamente dice, hay que operarlo. Entonces ahí es que yo digo que para ese tipo de intervención usted busca una segunda opinión. Entonces, doctor, ¿qué fue lo que te dijeron? Una tomografía axial computarizada. Por eso es que le digo, le estoy diciendo ahora mismo cuál fue la situación que se me presentó. Con mucho respeto, pues no tiene que usted hablar mal del médico ni nada de eso. Pero ahí no va tomografía, sino una resonancia magnética. Si usted me permite, yo la hago. Ah, sí, no, doctor, porque usted que yo confío. Pues entonces tú se la mandas a hacer y efectivamente el menisco a nivel de la rodilla estaba destruido. O sea, el otro médico tenía toda la razón, pero esto se llama medicina en base a la evidencia. Tú tienes que hacer diagnóstico de lo que está ahí para entonces proceder. Porque si en los protocolos no se pueden violar los pasos. O sea, tú vas al aeropuerto, tú tienes que sacar tu pasaporte, enseñarlo a la línea aérea, y luego van y entonces te examinan en otra parte, luego pasa por la correa, en el avión tienes que enseñar el pasaporte. Es un protocolo donde usted tiene que cumplirlo. Entonces, cuando se violan los protocolos, entonces generalmente el que viola los protocolos no tiene una seria información, porque no hay que agredir. Dijimos que maltratar, educar no es maltratar. Educar no es maltratar, sino conceptos que son diferentes. O sea, es mi libertad de expresión. Es mi libertad de expresión. Yo tengo derecho a disentir de lo que tú piensas, aunque sea profesional, porque lo primero que dice el diploma de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad es que tú eres doctor en medicina. A ti te dan la ortopedia, que es todo lo que relacionado con los huesos, su embriología y todo. Eso lo puedes tú ver. Entonces tú tienes conocimientos generales con eso. Por eso es que en los centros de salud donde se respeta, que aquí no se respeta nada, son lugares de atención primaria donde te recibe un médico general. Entonces yo fungí como médico general porque en la ortopedia, conocimientos básicos de ortopedia, lo que me enseñó el doctor Camasta,
conocimiento básico. No, mira, debe ser una resonancia, porque a veces la tecnología sabemos que tenemos que emplearla. Lo primero que usted tiene que establecer ayer que estaba hablando de ese tema, para hacer un diagnóstico de la diabetes, es usted hacer una glicemia. De ahí de la glicemia, si está alterada, vienen con las conformaciones específicas de una glicemia postprandial, o sea, después de la comida, o una curva a tolerancia a la glucosa. Entonces, por eso esos parámetros muchas veces después de esa glicemia pueden obviarse, porque eso es cuando la cosa es tan dudosa. Si usted encuentra una glicemia en 140, ya, yo no le voy a hacer curva, ni postprandial, porque entonces estamos utilizando recursos que no son. Entonces, estas informaciones van dirigidas a los médicos para saber específicamente las especificaciones de cada paciente. Entonces, eso hace que el paciente emplee menos recursos, pero que sea más focalizado lo que tiene para resolver el problema. Entonces, ya está dando viaje porque está buscando una segunda opinión y le hablaron de cirugía. Hace como 2 meses le estoy diciendo eso. Aquí se traen la experiencia que hemos tenido en el consultorio. Bueno, cambiamos de tomografía, le dijimos, resonancia magnética. Menisco, rodilla derecha, roto. Y bueno, él podía tener razón. ¿Cómo, doctor, que él podía tener razón? Sí, que puede ser quirúrgico. Pero tú eres una mujer activa. Entonces, rehacen ese menisco. Eso te lo puedes romper saltando, hasta bailando en Navidad. Entonces, ¿qué es lo ideal, doctor? ¿Qué es lo ideal? Yo digo lo que usted, hago lo que usted diga. Lo ideal es que tú comienzas a usar un colágeno que yo sé. Un colágeno que yo sé. Va directamente a la rodilla y después hablamos. ¿Y cómo es eso, doctor? 30 sobre uno diario. Comenzó, mira. Al mes me visita, doctor, pero yo estoy ya corriendo. ¿Cómo va a ser? Tú eres una mujer terrible si yo estoy corriendo. El menisco se regenera. Que si se regenera y nace de nuevo, se regenera con el colágeno que está al lado. Entonces es más difícil que se rompa que usted quirúrgicamente añadirlo sin la presencia del colágeno. Porque ¿por qué se rompe el menisco? Porque no hay el engrase, vamos a poner así, necesario, y la rodilla está como seca, ¡pum!, y rompe una parte de colágeno. Entonces la medicina resuelve muchos problemas, resuelve la medicina sin tener que invadir. Entonces muchos diagnósticos tú lo infieres de ver el paciente. Entonces, desgraciadamente, van a tener que cambiar las cosas acá. Muchas universidades, poca calidad. A cualquiera le dan una licencia. Y es un problema. Entonces, con ese colágeno, que yo me sé, y que son medicamentos que a los médicos le ha dado resultados por mucho tiempo. Así como tú usas un jabón después del baño vía vaginal, sin entrarlo dentro, que ese
ese jabón te ayuda por muchísimo tiempo a ti, porque ese jabón que tú no dices que se bañen por dentro, pero ese jabón que a ti te da resultado. Entonces, tú vas haciendo la cosa en base a un protocolo y a una experiencia que tú tienes, pero tú tienes que resolverlo. Porque es que cada paciente representa un referente. Los pacientes del médico nacen porque la hermana y la mamá los refieren. Muchas pacientes que yo tengo son mamás que van allá. Pero a veces el paciente tiene que creer y no creer lo que le diga su corazón. Porque si uno se lleva entonces de buscar en WhatsApp, entonces tú no vas a creer en nadie. Entonces tú sabes más que el médico. Entonces es una situación que tú tienes que buscar informaciones, pero que hoy día se necesita más inteligencia que nunca para tú saber qué te conviene. Y en la conveniencia hay lo que se llama el corazón y lo espiritual. Que tú dices, ven acá, dígame. A veces uno tiene que decirle a Dios, dime de esto. Y él te dice, sí, lo hiciste bien. Tú oyes esa voz, yo la oigo. Sí, esa bien. Entonces, y te tiran retos, desafíos. Doctor, y entonces, si este tratamiento no da resultado, entonces yo voy allá y me opero. Entonces tú tienes que decirle, te vas a sanar. Entonces viene la fe. De ahí que vive en Alemania, la hermana, que viene fulana, y ahí viene la referencia. Así me voy a este bloque, a quien pregunta médica, hoy día científico. Regreso. Voy a seguir hablando de estas experiencias, pero decirle que Gloria Ceballos, la predictora del tiempo, la encargada, vamos a hablar la verdad, dijo que por San Pedro, por la Romana. Y eso queda a muchísimos kilómetros del ojo del huracán. Entonces yo no sé si John Morales tiene razón ni nada, pero como dicen los muchachitos, Gloria Ceballos se guayó. En la Romana y San Pedro. Y fue por Higüey que se metió. Entonces, que cualquiera se equivoca así, pero no me vengan a decir, no, que ya lo dijo. Mucho limpia saco. Ese Luisín Mejía es un limpia saco, mire. Entonces, ese tipo, hay gente que tienen empeñada la expresión. Yo quisiera que yo nunca padezca de este síndrome. Voy a seguir, pero es que hay que hablar de esas cosas sociales. Mañana se cumple 4 años de que Jean Alain buscó fiscales para su conveniencia. Ahí están Rosalba Ramos, ese grupo. Y esa fue la denuncia que hizo Edith Febles, que ya se tenían los nombres. Entonces doña Miriam Germán barra con eso. Barra con esas personas que eran en llave de Jean Alain. Entonces, la vida le da oportunidades. Doña Miriam ha tenido una vida que Dios le ha permitido ser diferente en la justicia. Entonces siga dando paso, porque el ser humano no es como empieza, sino como termina. Mañana prescriben los 4 años de esos fiscales que una muchacha talentosa del Ceibo, llamada Edith Febles, dijo, esos fiscales ya se sabe cuáles son. Y esos fiscales no se eligieron por nombradía ni por capacidad, sino
porque eran afines al pensamiento del procurador en ese entonces. Entonces Miriam Germán tiene a partir de mañana la potestad de hacer una limpieza en esos fiscales y de ratificar a Wilson Camacho, que así que se llama, sí, Wilson Camacho, que lo ha hecho bien. Muchachito, tú lo has hecho bien con Jenny Berenice. Entonces es una prueba de fuego que tendrá Miriam Germán. Y yo recuerdo, ahí está el video, porque lo bueno es que lo que yo diga aquí se retransmite y se pone en antena. Y ya son palabras que nosotros lo que comunicamos tenemos que tener bien presente en lo que vamos a decir, porque eso se va a quedar ahí. Entonces Rosalba Ramos, a raíz del abuso que hizo Jean Alain con una carta anónima, que era una carta inventiva de él, Rosalba Ramos, la fiscal, dijo que eso no era ninguna agresión a género, que eso no hacía nada, porque era adepta y amiga de Jean Alain. Entonces es bueno que estos medios de comunicación le den las informaciones a doña Miriam Germán para que siga esta parte, para que un país sin castigo a los que vulneran los derechos humanos no puede avanzar. Entonces hay que salir de todos esos malos. El caso de Junior Ramírez, eso está entre comillas. Es muy probable que ahí esos fiscales metieran su mano, porque donde hay un homicidio como el de Junior Ramírez, hay uno que dio la orden. Porque yo digo que al que castigaron con los 20 años no tenían ningún tipo de razón para quitarle la vida a Junior Ramírez, ninguna. Pero el autor intelectual que lo sacaron sí tenía motivaciones. Entonces ese traje como que quedó, le falta como la manga, le falta como la manga, Entonces esas cosas inexplicables que se dan en la justicia se dan cuando la justicia recibe el mandato. Que se sepa que nosotros en la condición de médico, pero con capacidad de análisis, ese caso no me da como 2 más 2 más 4, 2 más 2 4, y 4 son 8, que irremisiblemente 2 más 2 son 4, más 4 son 8. No me da así, porque se supone que donde hay acechanza, alevosía, es un crimen gravoso. No es lo mismo cuando yo me voy a la pelea, en defensa propia, entonces un homicidio. Quizá las aguas se salieron de su nivel y en defensa propia usted mató, entonces un homicidio. Pero no es lo mismo sacar a un docente de la universidad, venga acá, darle un tiro y, oye, eso tiene la etiqueta de crimen gravoso, y el crimen gravoso son 30 años.
Entonces, ¿quién te instigó? Como decía la novela de Agatha Christie. ¿Quién te instigó? ¿Quién te empujó? Entonces ese viene siendo el autor intelectual que tiene que tener 20 años. Entonces, esos casos en la justicia que no concuerdan, podría ser la expresión de fiscales que corresponden a parcela de mando de compromiso establecido, como la señora fiscal del distrito, nada personal, doña Rosalba, donde usted tiene ahí un video donde dice que la agresión a doña Miriam, dice que tenemos que aprender, porque eso no es una agresión. Oye, que Jean Alain se fue hasta lo personal, porque usó familiares, una cosa. Eso fue una indignación que tuvo el pueblo dominicano. Y doña Rosalba en ese entonces, por ser amanuense, una palabra jurídica de Jean Alain, se pronunció en ese sentido. Hay otra fiscal por ahí que el otro día la sorprendieron visitando a Jean Alain. Entonces, mañana se cumplen 4 años de que debe haber una permuta de esos fiscales o una ratificación. Miren que insisto en el término, ratificar y repetir, que no creo que doña Miriam, doña Berenice y comparte van a ratificar a esos fiscales que correspondían a órdenes expresas, y que siguen actuando. Por ejemplo, en el de Junior Ramírez no hay que ser un abogado excepcional, ni ganarse los lauros académicos, ninguno. Cuando usted vaya al médico, trate de ser lo más transparente posible, porque el médico hace un levantamiento, pero aunque son un representante de Dios, yo lo creo que sí, porque oye, un menisco que se rompa, un menisco que se rompa, no, y que un médico logre reestructurarlo con la medicina, eso solamente lo puede hacer Dios, que encomienda a ese médico. Bueno, el COVID está provocando muchos problemas. Y a veces los amigos, que tú quieres una respuesta solidaria del amigo, quizá el mismo COVID lo alteró. Porque en el día de hoy llamé a un amigo y para que hiciera un favor a otro amigo. Y me la puso en China. Porque no, es que los amigos hay que hacer. Decía Teresa de Calcuta que el amor hay que darlo hasta que duela. ¿Qué significa hasta que duela? Que si usted tiene un pan y viene uno y usted tiene hambre, dale el pan. Entonces no me gustó para nada, no voy a decir porque lo estimo mucho, que propiciara la solución del problema para el lunes, pero de aquí al lunes viene la rigidez cadavérica, con el argumento de que no trabaja hoy. Ni trabaja hoy ni trabaja mañana. Hay que esperar el lunes. Entonces, muchas gracias. El COVID cambia, Muchas gracias. Pero yo no esperaba esa respuesta. Es que el amor hay que darle hasta que duela. Hasta que duela. ¿Qué significa hasta que duela? Que usted
a veces tiene que sacrificar cosas por el amigo. ¿Y cuántas veces no he ido a mi consultorio ya fuera en fin de semana? Porque es que las amistades no se propician todos los días. Las personas son cambiantes. Y ya mañana el gran amigo de hoy no es el gran amigo de mañana. El gran amigo de hoy quizás no era el gran amigo de mañana. Entonces, los que prevalecen en el tiempo, en solidaridad, afecto, emociones, eso valen quilate 24. Quilate 24. Así que regreso, último bloque en Pregunta Médica. Emocionante todo en esta presentación. Miren, a mí no me lleven muchachas para que determinen si son señoritas. Porque la virginidad no representa la dignidad de la mujer. O sea, usted no es buena porque tenga la virginidad o no. Entonces no me pongan por eso, porque a mí no me gusta hablar mentira. No me gusta hablar mentira. Bueno, no me gusta hablar mentira. Entonces, si una señora lleva a la hija, digo, doctor, yo lo veo todos los días y yo traje a mi hija porque estoy sospechando. No es verdad porque pongan un pie adelante y otro atrás de que tuvo relaciones. Eso no se le ocurre a nadie. De que se anchó de la cadera y se puso de lado. No es cierto, no es cierto. Eso se verifica con el himen intacto. Las carúnculas himeneales se ven ahí del desgarro que produjo el himen. Eso no es de que mira, como decían allá en Puerto Plata, que tiró un pie para adelante y que el pie de la izquierda está un poquito hacia adentro. No es eso. Eso es medicina en base a la evidencia, mirando eso. Entonces muchos padres, sobre todo las madres, identifican esa situación, entonces lo llevan donde el médico, el ginecólogo. Entonces, la mayoría, yo tengo una devoción con los pacientes que me han seguido a través de los años, tanto en la radio como en la televisión. Y los que propiciaron Pregunta Médica, como Mario Lamalanday cuando yo vine aquí, Saúl Pimentel, que era encargado artístico de Frecuencias Dominicanas. Yo recuerdo aquellos tiempos memorables. Por eso me han ofrecido, todos los canales me han ofrecido. Y no. La gratitud es una de las virtudes más hermosas del ser humano. He pasado mis inconvenientes, pero cada día, hablando con Marito en el día de ayer, me dijo que el crecimiento de tus canales son exponenciales. Viene la televisión digital, la televisión que yo he soñado, la televisión que va a ser abierta. La televisión abierta significa que el pobrecito que no tiene cable puede ver. Yo tuve que chocar la mano con Marito y esa parte, porque sucede que mi amigo Camilo Carrao le hizo un anuncio maravilloso a Joaquín Balaguer y Balaguer se emocionó, ganó las elecciones y Balaguer le dijo: ¿qué tú quieres? Yo quiero un canal de televisión. Y Camilo Carrao puso el canal 21 en Puerto Plata, pero no tenía recursos para hacer que ese canal tuviera repercusión a nivel nacional. Entonces, cuando vendieron el canal 21 aquí en la capital, Camilo murió triste. Entonces, con esa ley de los canales digitales,
el 16, va a ser 16 a nivel nacional y se va a acabar esta sinvergüenzada de que alguien va a estar transmitiendo en el canal que te otorgó la licencia gubernamental. Entonces yo digo, pero ven acá, pero Dios mío, lo que hay que pedir es mucha salud. Mucha salud. Giancarlo, hoy estuvo aquí Eduardo Gómez. Eduardo Gómez es un baloncestista del baloncesto que era emocionante en aquel entonces, inmortal del baloncesto. Entonces vino a buscar síntesis de salud porque quería hacer la denuncia. Durante el gobierno de Leonel Fernández se le otorgó 5 sueldos mínimos a los inmortales del deporte, donde Eduardo Gómez es un inmortal del deporte. Entonces, él quiere reclamar que solamente le están dando 25. Y si el sueldo mínimo es 10, le tocan 50. Luis Abinader, denle sus 50. Entonces, te lo mandé, Giancarlos, para que destaque. Quiso tirarse un selfie conmigo, ese inmortal del deporte, Eduardo Gómez. Entonces, lo que les iba a decir es que no me la lleven porque yo no quiero hacer mentiras. Y la última que me mandaron hace 2 años, la mamá como un guardia, tenía un chucho atrás, todo esperando la prescripción mía. Doctor, yo la traje a ver si es señorita. Entonces, doña, pues espéreme ahí afuera. Entonces, cuando me encierro en el consultorio con la chica, ya tú sabes lo que mamá tiene que determinar, que determine si tú eres señorita. Entonces, yo voy a proceder a examinarte si tú dices que eres señorita. Si tú no eres señorita que ha perdido la virginidad, entonces vamos a obviar ese procedimiento. Porque ¿para qué te voy a examinar si ya tú has tenido relaciones? Dice, no, doctor, yo no soy señorita. La señora está esperando con un palo ahí atrás, fuera. Entonces, ¿qué usted quiere que yo le diga? Usted tiene 19 años, ya ha tenido relaciones. ¿Qué usted quiere que yo le diga a su madre? Doctor, yo lo que quiero es que usted me ayude. ¿Y cómo te puede ayudar? Diciéndole que yo soy señorita. Pero a Dios no le gustan las mentiras. A Dios no le gustan las mentiras. Sí, doctor, pero por el amor de Dios, y se agarró de un brazo mío. Es que dice, mira, que hasta el dinero de la universidad no me lo va a dar. Entonces, porque fue con, no me diga, yo no quiero saber tu vida, con quién fue, no me importa. Entonces, ¿qué usted quiere? No que le diga eso, doctor. Entonces, por eso que yo digo que no me la lleven, porque voy a mentir. Llame, doña, venga acá. Todo bien. Esa joven es señorita. Pero antes de llamar a la mamá, yo le dije, tienes que portarte bien como una señorita. Porque si tú tienes una manera conductual reñida con la moral, entonces yo voy a perder credibilidad. Tú tienes que poner, oye, tú vas a estar peor que una monja hasta que tú termines y que te vayas a casar y esa parte. Me tiene que ayudar en eso, sí, doctor, yo lo voy a ayudar. Porque tú no puedes decir que señorita llegando a las 3 de la mañana y a las 4, porque entonces esa señora no va a creer en mí. Y señores, el miércoles pasado, 3 días antes de la tormenta, yo había perdido contacto con esa familia de hace unos 3 años y esas cosas. El hecho es que se casó la niña, la jovencita se casó, tiene 22 años, muy bien casada, y va a recibir su primer baby. Bueno, su primer baby, me la lleva su mamá y esas cosas.
Pero una cosa, everybody happy, todo el mundo contento. ¿Tú te imaginas si yo le hubiera dicho, que no, que señorita? Salieron abrazadas. Entonces no me obligan a estar mintiendo, ¿eh? Por bendición de Dios, todo salió bien. Pero las mentiras terminan mal. Esa mentira no terminó mal, porque la niña se llevó de mí, se acabó de graduar, y esa cosa, y tiene su baby. Entonces me dijo, doctor, yo lo amo, pero no me recuerdo de esa mentira, muchacha. Entonces esa parte de esa cosa. El hecho es que ella va a tener su bebé en Estados Unidos, muy bien casada. Ya el pedimento que le hicieron a nivel de la embajada, ya la pidieron, como dice. Entonces yo le dije, lo único que te voy a decir es que cuando te vaya, porque lo que están dando apertura, cuando le dan la residencia, le dan 2 o 3 meses para 56, ya voy. Le dan 2 o 3 meses para irse. Ella puede en enero. Pues mañana nos encontramos en pregunta médica, ya la producción, Giancarlo me está haciendo las señales del lugar, y Edwin también, para mañana. Pero no me lleven jóvenes señoritas para yo determinar si son señoritas o no, porque yo voy a hablarle mentira, porque no es verdad. Le hubiera dado una paliza ahí mismo si yo le digo eso, y esa muchacha se hubiera frustrado. En YouTube y en Facebook estamos, Frecuencias Dominicanas, que Edwin no sabe que el digital conlleva a la unificación de un solo canal a nivel nacional. Así que buenas tardes.